Buenos días, hermanos. Ya hemos escuchado la palabra, ¿sí? Ya podríamos volver a casa. Hay que estar con el Señor como prioridad. Pero vamos a buscar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, siguiendo la secuencia de la predicación de la epístola primera de Pedro, y vamos a leer los versículos 10 al 12, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, y cuando lo tengan, en reverencia a la palabra, nos ponemos de pie. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Padre, te damos gracias en esta mañana y te pido sobre todas las cosas que tu Espíritu Santo nos guíe a entender este pasaje tan precioso de la epístola de Pedro. Nos habla de una salvación absolutamente grande y por gracia. Y queremos también, Señor, a través de esto entender no solamente el don de la salvación, sino también lo que produce ella en nosotros. Que tu Espíritu Santo me guíe, que bendigas a la congregación, que nada nos distraiga, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Lo titulé este mensaje, Ellos quisieron vivir esto, porque aquí habla tanto de los profetas del Antiguo Testamento como de los ángeles. Los profetas del Antiguo Testamento y los ángeles quisieron vivir lo que es la gracia del Señor. Y voy a hacer una breve ilustración para que puedan entender lo que sería la gracia del Señor. Y me voy a remitir a lo que es la gestación, ¿no es cierto? Cuando una mamá se prepara para dar a luz, el proceso de la gestación y el poder dar a luz. No todas las madres tienen la facilidad en el periodo en que van a gestar de vivir saludablemente ese periodo de embarazo, ¿no es cierto? Muchas mujeres sufren muchos dolores antes del parto y durante el parto, ¿no es cierto? O sea que el periodo de la gestación de una mujer es a veces doloroso, no solamente el periodo de los meses que tiene que llevar cuidar el hijo en el vientre, sino también el hecho de gestar al hijo, de darlo a luz, ¿no es cierto? Pero cuando el hijo llega, ¿qué pasa con la mujer? Se olvida de todo el dolor, se olvida de ese dolor que tuvo que llevar durante 9 meses hasta el momento de dar a luz. La gracia del Señor manifestada en los profetas del Antiguo Testamento y en muchos hombres de Dios antes de la gestación de Cristo Jesús era en dolor. Pero cuando llegó el momento de la presentación del Hijo se acabó todo dolor. ¿Me explico? Esa es la manifestación de la gracia de Dios en la persona de Jesús para con nosotros. No todos pudieron vivir esta gracia, porque muchos estuvieron en el dolor. Y vamos a ir viendo a través de la historia que los profetas que profetizaron antes de Jesús vivieron varios momentos específicos, como por ejemplo, sabían los profetas que iba a ser de la descendencia de Abraham, Génesis 22, 18. Los profetas sabían que iba a ser de la tribu de Judá, Génesis 49, 10. De la familia de Isaí, Isaías 11.1, de la casa de David, Jeremías 23.5. Me detengo un poquito, Jeremías no vivió nada agradable todo su ministerio. Fue todo un ministerio de dolor. Incluso terminó siendo exiliado en su último tiempo de adultez. Pero también él vivió y experimentaba que iba a haber una promesa de la casa de David que iba a venir para traer salvación.
Más tarde fue revelado que habría de nacer de una doncella virgen, también como Isaías 7:14 lo dice, en la aldea de Belén, con Miqueas, un profeta más posterior a Jeremías. Y también nos habla Daniel que su dominio iba a ser sin fin, Daniel capítulo 2, versículo 44. Todos esos hombres de Dios que sufrieron, muchos muertos, aserrados, muchos con dolores, otros casi perdiendo la vida, miraban, trataban de percibir a la distancia el acontecimiento más grande del mundo que iba a sacar el dolor y la aflicción, que era la venida del Hijo del Hombre. Ellos, dice Hebreos 11, si me quieren acompañar, versículo 13, miren lo que dice este pasaje y lo van a poder entender. Dice Hebreos 11, 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa. Dice Hebreos 11, 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, dice, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando, dice la palabra, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esa palabra saludar significa y abrazando la promesa. Ellos no llegaron a ver la promesa. ¿Se imagina que todo el periodo de dolor ellos no pudieron ver el nacer del Hijo de Dios tan plenamente como nosotros lo podemos ver? Y aún así también, mis queridos hermanos, no solo los profetas profetizaron sobre de dónde iba a venir el Mesías, sino que también hablaron sobre los distintos acontecimientos de las 24 horas de Cristo, las 24 horas finales en la pasión. Podemos buscar un montón de pasajes: que fue traicionado, que fue vendido por 30 piezas de plata, que ese dinero fue arrojado para comprar un campo, que fue abandonado por sus discípulos, que había falsos testigos, que había personas acusadoras, que fue herido y magullado, que fue escupido, que fue objeto de burla. Todo eso ellos sabían, pero no lo pudieron ver, lo saludaron. ¿Me explico? Es como tener un cuadro del lugar más bello del mundo y solo quedarte con el cuadro y nunca ir a visitarlo. Ellos solo se quedaron con el cuadro. ¿Sabe quién se quedó con la visita? Nosotros. Entonces yo saco la conclusión o me pongo a pensar cuán bendecidos somos, que ellos, siendo unas personas tan consagradas, dedicadas a la obra del Señor, entregadas al Señor, ellos solo saludaban lo que iba a ser la persona de Jesús, y nosotros tenemos la revelación completa sobre la persona de Jesús. Ellos vieron el cuadro, nosotros estamos viviendo el momento, en el lugar preciso. Entonces yo me pregunto, hermanos, ¿cómo nosotros debemos vivir la fe si ellos solamente la vieron y se consagraron completamente al Señor y nosotros la estamos viviendo? ¿Cómo vas a vivir la fe? ¿Cómo yo voy a vivir la fe? Sabiendo que tengo al Hijo de Dios en mi corazón por el Espíritu Santo, tengo su palabra que me revela claramente quién es el Hijo, quién es Dios y cuál es su plan, cuando ellos solamente lo miraron de lejos. ¿Saben por qué, hermanos? A veces se encuentra tanta frialdad en el cristianismo, a veces se encuentra tanta secularización en la iglesia, porque se mira de lejos en vez de vivirse la fe. Porque el Hijo ya está. Nosotros no miramos de lejos. Y ellos eran hombres consagrados, como el profeta Jeremías, como Isaías, como Abraham. Eran hombres consagrados, miraron de lejos lo que nosotros estamos experimentando. Esto tiene que ser un motivo de gran alegría para nosotros, que Dios en la dispensación de su gracia nos permite vivir la persona de Jesús, el Evangelio. Podemos leer el Evangelio. Ellos no tenían el Evangelio. Ellos profetizaron cosas 1000 años antes que ni siquiera sabían que iba a haber crucifixión. Que Él, el santo Dios, el poderoso Dios, el bellísimo Dios, iba a morir por todos los pecadores, terriblemente pecadores.
¿cómo vamos a vivir nuestra fe? Y no solo esto, yo me ponía a pensar la gracia que el Señor Jesucristo derramó sobre nosotros. Y Romanos 5:15, mis hermanos, habla de esta gracia. Romanos 5:15 nos habla de esta gracia que ha sido derramada sobre nosotros. ¿Sabe lo que es gracia? Un regalo no merecido. Gracia es un regalo no merecido. ¿Sabe lo que no merecíamos nosotros? El gran amor de Dios. El gran favor de Dios. ¿Sabe cómo lo hizo Dios? Todos destinados al infierno, ese era el plan con la caída de Adán. ¿Qué hizo Dios? Extendió su benevolencia para con nosotros, su bondad, para que podamos alcanzar salvación y tengamos una ciudadanía en los cielos. ¿Le parece poco? Es grande lo que hizo Dios por nosotros. Romanos 5:15 dice lo siguiente, mis hermanos, para que vean lo que es la gracia del Señor. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, o sea de Adán, uno, murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Por qué dice por la gracia de un hombre, Jesucristo? Porque el Dios santo, el Dios bello, el Dios glorioso vino en el cuerpo de Jesús a morir en la cruz por todos nosotros pecadores. Y eso es gracia. Gracia significa que no miró cómo estabas, no miró quién eras, no miró de dónde venías, ni siquiera te preguntó tu nombre, solo dijo, voy a extender mi favor sobre tu vida. O sea que miren lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Eso es gracia. Gracia es no haber merecido nada y tenerlo todo. Porque como compartió hoy nuestro hermano Diego, lo más importante en la vida es haber conocido a Jesús. Por tanto, también, solo a través de la gracia de Dios, nosotros podemos conocer a Jesús. Y estando muertos en delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, versículo 5, solo por gracia ustedes han sido salvos. Y para que vean la importancia de lo que es la gracia del Señor, que los profetas querían vivir este momento que estamos viviendo nosotros, le voy a invitar a que me acompañe a Mateo 11, versículo 11, donde habla de Juan el Bautista. Y miren lo que dice Jesús sobre Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, versículo 11 y 12. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No quiere decir que los otros profetas eran menos que Juan, sino que dice que Juan estaba en el momento justo de la revelación del Hijo de Dios. Dice lo siguiente, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, ¿quién es el más pequeño? Nosotros, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué dice eso? Porque él no experimentó la gracia. Él conocía. Pero ¿quién recibió el Espíritu Santo? ¿Quién es hijo de Dios? ¿Quién entendió ser hijo de Dios y vivir en la gracia de Dios? Nosotros. El más pequeño es más grande que Juan. Entonces, si ustedes se ponen a pensar que Dios en su misericordia nos permite vivir a nosotros en el tiempo de la revelación de Jesucristo, de ese alumbramiento que disipa toda duda, angustia y dolor que los profetas no pudieron disfrutar, ¿cómo tendríamos que vivir nosotros? ¿Cuál tendría que ser el objetivo de nuestra vida, como compartía mi hermano hoy? ¿Cuál tendría que ser la pasión más grande de nuestra vida? Servir a Dios. Consagrarse a Dios, darle el primer lugar a Dios. ¿Por qué? Porque por gracia, solamente y absolutamente por gracia, sin ningún mérito, Dios te dio esta salvación tan grande. Y me ponía a pensar también en lo siguiente, los ángeles, aunque no tienen cuerpo, sienten, piensan. Los ángeles, ¿qué contemplan los ángeles? La gloria de Dios, la santidad de Dios, la belleza de Dios, el poder de Dios. ¿Por qué tienen que estar mirando abajo la tierra? ¿Qué necesidad tienen de mirar la tierra los ángeles si están mirando al más grande y al supremo Dios creador del cielo y de la tierra? ¿Para qué miran la tierra?
¿Cuál es el objetivo por el cual Pedro dice que los ángeles estaban mirando, esa palabra es mirar atentamente lo que ocurría en la tierra? ¿Saben por qué? Porque los ángeles no podían entender que un Dios tan santo, tan poderoso, tan maravilloso, perdonara a los pecadores y tan justo. Eso me sorprendió a mí. Los ángeles estaban diciendo, mirá cómo Dios perdona al ser humano. Y los ángeles no experimentaron el perdón. Solo los seres humanos. Entonces podemos ver que la gracia de Dios es tan grande para con nosotros. Pero a veces, por las desavenencias de la vida, por las aflicciones, a veces somos como los caminantes de Emaús, ¿sí? En Lucas 24 van los caminantes y van diciendo que de este Jesús Nazareno que habíamos oído, que hizo milagros y todo y que no está, y Jesús iba al lado de ellos y le dice en el versículo 26 de Lucas 24, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? ¡Qué tardos de corazón! Y hoy Jesús va al lado de nosotros y nos dice, no es que yo tenía que resucitar y manifestarme con poder. ¿Por qué no me creen que aún sigo extendiendo mi gracia todos los días, aún en medio de las pruebas? El apóstol Pedro le estaba diciendo a la iglesia, ustedes son las personas más benditas a pesar del sufrimiento que tienen que pasar. Y para que vean que es cierto, vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, que dice lo siguiente. Dice así, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Sí que tenemos fuego de prueba, Estamos siempre a prueba de fuego. Pero dice lo siguiente, como si alguna cosa extraña nos estuviera aconteciendo, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también se revele su gloria en nosotros y os gocéis con gran alegría. ¿Cuál es la gloria que se manifiesta? Su gracia. Su favor, todos los días de nuestra vida. Los ángeles están mirando, ¿saben qué? La gracia de Dios sobre nosotros, pecadores, necesitados, frágiles. Los ángeles miran esto, hermanos. No pueden creerlo, pero tiene que recibirlo y agradecer. Tiene que consagrarse a Dios porque realmente lo que Dios hizo por usted y por mí es inexplicable. Esas son las palabras que yo le puedo decir hoy. Es inexplicable la salvación que nosotros hemos alcanzado. Ellos quisieron vivir esto, lo que nosotros estamos viviendo hoy. Todos esos hombres de fe lo quisieron vivir. Los ángeles lo están mirando atentamente y nosotros lo estamos viviendo. Ahora mi pregunta es, mis hermanos queridos, ¿cómo tomamos el hecho de la gracia de Dios sobre nuestra vida? ¿Cuáles son nuestras actitudes ante esta gracia tan maravillosa de Dios sobre nosotros? ¿Cómo nosotros valoramos esa gracia que fue destinada por Dios para nosotros? ¿Qué actitudes tenemos ante esta gracia tan maravillosa que Dios puso sobre nosotros pecadores? Yo creo, mis hermanos, que si realmente entendiéramos la obra de Dios sobre nosotros, nosotros diríamos, Dios, ¿qué quieres que haga? Como dijo el apóstol Pablo. Somos personas sumamente bendecidas, porque a Dios le plació no darle a los profetas ni a los ángeles esta gracia que nosotros estamos viviendo. Y vuelvo a recalcar lo mismo. Conforme a la gracia que Dios te ha dado, ¿cómo respondes?
¿Cómo vives? ¿Y qué estás haciendo y qué no estás haciendo? Esta gracia que Dios ha puesto en nosotros es para que también, como dice el apóstol Pablo en Efesios 3:10, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por la iglesia. Esta gracia que Dios puso en nosotros no es solamente un motivo de gratitud para nosotros, sino para que el aroma de Cristo por la iglesia se desparrame, la multiforme gracia de Dios dada a cada uno de ustedes sea compartida en los distintos lugares donde no hay luz. Y voy a cerrar nuevamente con esto. ¿Entiendes lo que es la gracia que vino sobre tu vida? La cual los hombres de Dios no pudieron disfrutar porque la saludaron y fueron. ¿Entiendes la gracia de Dios que los ángeles están mirando tan atentamente? En vez de poner la mirada en Dios, la están poniendo en el ser humano como objeto de su gran misericordia y perdón. Ahora cierro con esta pregunta. ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo estás llevando tu vida? La fe, tu camino, tu transitar en el Señor. Yo creo que la persona que ha entendido esa salvación tan grande, que no ha sido digna ni siquiera de una migaja de la misericordia de Dios, y Dios en su benevolencia, en su gracia, dijo: te entrego salvación. Es una persona agradecida y que se consagra para servir al Señor. Entonces, concluyo que la iglesia que realmente ha entendido la gracia, la esparce por todo lugar, dando el conocimiento de este Dios maravilloso que sorprendió al ser humano con el regalo más grande de la vida: ser una nueva creación y tener un destino eterno en los cielos. Vivir en la gracia de Dios todos los días y vivir para un destino eterno en los cielos. No a todos Dios le dio este regalo, y lo sabemos, ¿no es cierto? Ahora hay que ver cuánto cada uno le da el valor a este regalo. Porque no todos alcanzaron salvación y no todos la van a alcanzar. Y usted está aquí porque Dios puso su mirada en usted. Así que le animo a que vea esa gracia y que a través de esa gracia le sirva, le entregue su vida y le diga: Señor, aquí estoy, todo lo que soy, todo lo que tengo, como tú quieras, a la manera que quieras, conforme a tu voluntad. Amén.